Cuando hablamos de curaduría de contenidos, es un término pues, que ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos y que es muy amplia, ¿no? Estaba leyéndoles textualmente una cita que dice: Internet ha permitido que los profesores con tan solo un clic puedan acceder a millones de herramientas tecnológicas para utilizar en sus clases y de las cuales sus alumnos puedan sacar gran provecho. Por esto, la curación de herramientas TIC o de contenidos digitales es una de las estrategias destacadas en este ámbito, con el fin de involucrar al docente en un proceso de reflexión antes de incorporar un recurso tecnológico en su quehacer educativo. La curación de herramientas se marca en un ecosistema abierto, es decir, donde se promueve el trabajo colaborativo de varios profesores en torno a la búsqueda, prueba, validación de las herramientas que ya están disponibles. La suma de muchas experiencias con herramientas en diferentes contextos educativos enriquece el proceso de curación. A grosso modo, esos son dos definiciones o dos párrafos que nos dejan un poco más claro el contexto de qué es todo esto de curar contenidos, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto o cómo podemos llegar a entender este proceso o hacerlo de una manera que le podamos ver un sentido real en el aula? Vamos a mirarlo. ¿Cuáles son los pasos recomendados a partir de cuando yo quiero hacer una curación de contenidos? Reflexionar, identificar, clasificar, adaptar, implementar y evaluar. Cuando hablamos de reflexión, partimos del interés de explorar nuevas herramientas y nuevas posibilidades de aprovechamiento educativo. En la identificación, esa exploración de estas herramientas, no solamente a partir de todo lo que hay en la web, sino específicamente entre pares. Es decir, conocer cuál es el propósito de la herramienta y cómo se maximiza su potencial. Luego pasamos a una clasificación infiltrada. Revisar a profundidad la viabilidad de las herramientas en el contexto cercano. Por ejemplo, si el profesor está en un contexto rural, será difícil utilizar herramientas que requieran conectividad de Internet. Entonces, por eso es necesario hacer este paso o este proceso de folksonomía o de etiquetado, donde nosotros podamos identificar exactamente qué tipo de herramientas nos sirven en el marco del contexto bajo el cual nos desempeñamos. Adaptación y reutilización. No siempre hay que partir de ceros. Otros profesores ya han buscado y han desarrollado muchas herramientas que se deben aprovechar. Es decir, ese es el plus y eso es lo que hace rico este tema de curar contenidos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cosas ya está hecho. No nos estamos inventando nada, a excepción de ustedes, como los mencionaba Ana María, que van a ser los pioneros en montar bajo el modelo de UVD todo el tema curricular. Sin embargo, para eso y en ayuda de que esto les pueda potencializar, le estamos dando estos pequeños tips, como por ejemplo hoy la curación de los contenidos. Luego vamos a una fase de implementación. El profesor debe probar el uso de la herramienta. Y por último, pues evaluamos y divulgamos. Luego de que la probamos, la implementamos y si funciona, la difundimos. Si no funciona, pues la dejamos allí. Realmente esto es un proceso de prueba y error. Normalmente, cuando empezamos a hacer este tipo de prácticas, ayudamos a potencializar nuestro tiempo en nuestro quehacer educativo y docente, como bien lo mencionaba anteriormente, y potencializamos el tiempo de los demás. ¿Por qué? Porque compartimos y a ese punto llegamos a co-crear. Entonces, ¿cuál es el proceso real para hacer esa curación de contenidos? Y aquí en estos 5 puntos les sinteticé los casi 18 minutos de audio. Primero, mapear la base acumulada de conocimiento, es decir, todo lo que hemos llevado durante nuestro recorrido y nuestra vida, carpetas en el computador, PDFs que hemos descargado, libros en versión ebook o en versión PDF también, o en versión Word, o todos esos escáneres, incluso la barra de favoritos que a veces la tenemos repleta. Lo que hacemos es que la utilizamos en un momento y luego, como no la gestionamos, pues queda ahí y mucha información la perdemos. Luego de que identificamos y recopilamos, pues vamos a clasificar y sistematizar. Es decir, de todo eso, recursos que tengo en las diferentes partes donde las tenga, ya sea en mi computador, en la nube o en el navegador, pues vamos a ver qué es lo que realmente nos sirve y qué es lo que realmente ya se quedó obsoleto en el tiempo. Luego que lo clasificamos y lo sistematizamos, pues entonces buscamos las herramientas que nos ayuden a hacer que todo esto que tenemos se vuelva más fácil. Entonces, luego de mapear y buscar y clasificar nuestra base de datos acumulados, pasamos al proceso 2, que es la vigilancia digital de lo que está. Entonces, acá, ¿qué será eso de vigilancia digital? Es poder empezar a darle unas tags, unas etiquetas o hacer este proceso de folksonomía, que es dividir de acuerdo al dominio o al tema de interés ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, de todos mis favoritos
qué tengo de educación, qué tengo de evaluación, qué tengo, por ejemplo, si yo soy profe de tecnología, qué tengo sobre tecnología aplicada, qué sé yo, para niños de preescolar y así. Entonces voy dándole unas etiquetas a esas informaciones que tengo. Luego identifico cuáles son esas principales fuentes donde yo voy a consultar mi tema de dominio de interés académico o como la sigla bien lo reconoce, DIA. Después de identificar cuáles son mis primeras fuentes, pues sigo la huella, ¿no? Y sigo mirando y sigo revisando, porque lastimosamente cuando entramos a este mundo de la docencia saben que nunca paramos. Siempre estamos en constante actualización porque todos los días sale información nueva, sale información relevante, porque si dejamos de buscar o nos quedamos, pues nos volvemos también obsoletos. Entonces, primero, busco la información. Segundo, hago esa vigilancia digital de qué me sirve, de qué no me sirve, cuáles son las fuentes de consulta que realmente me van a apuntar a potencializar eso y las sigo. Pero para poder entender o poder hacer esto mucho más fácil, vamos al paso 3, ¿verdad? Y aquí ya entra el punto de poder entender cómo eso que hice anteriormente se conecta con este tema del modelo de interacción intensiva a lo digital. ¿Se acuerdan de esta pirámide que vieron en los cursos de autoformación? Pues específicamente para la curaduría aplica o la curaduría nos aplica en los puntos 3, 4 y 5. Es decir, ¿para qué nos sirve haber hecho todos estos dos pasos anteriormente? Para la tutoría y asistencia, el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Porque la tutoría y asistencia responde a las necesidades de monitoreo y evaluación de los procesos, pasando la interacción o la atención de uno a uno o de uno a muchos. Es decir, eso que hicimos de buscar qué les sirve o qué de lo que han hecho nuestros pares nos sirven. El trabajo colaborativo, pues claramente cuando empezamos a hacer este tipo de actividades en la web, pues todo el tiempo estamos trabajando en pro de una comunidad, porque así como cuando nosotros clasificamos, etiquetamos información que le va a servir a otro, pues ya estamos co-creando, ya estamos compartiendo conocimiento. Y por último, el aprendizaje autónomo. Optimizar y asegurar apropiación de contenidos producidos en ciclos ágiles de desarrollo y socialización sin dependencia de centros de producción multimedia. Es decir, al yo poder entender y tener esa base acumulada, ¿cierto? Al yo poder hacer esa vigilancia digital y entender cómo eso me sirve para interactuar dentro de mi modelo de trabajo, desde poder compartir para un trabajo colaborativo para que esos mismos recursos sirvan para que mis estudiantes puedan hacer un trabajo autónomo, voy dándole un sentido lógico a tener todo esto, porque muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces nos llenamos de tanta información que al final termina siendo información que dejamos de lado o no utilizamos para nada útil en nuestra vida diaria. Luego pasamos a que todo esto que hicimos y que lo aplicamos y que le dimos una intención, ya fuese desde el trabajo colaborativo, desde las tutorías o desde el compartir, se vuelva nuestra caja de herramientas, es decir, todo lo que hemos revisado y tenemos y etiquetamos y clasificamos y compartimos, se vuelve nuestro insumo para mejorar nuestras prácticas, con las cuales, ¿qué podemos hacer? Gestión digital del conocimiento, fortalecer las competencias digitales, producción de contenidos con pares y con estudiantes, desarrollo de prácticas colaborativas de creación de conocimiento y procesos de enseñanza-aprendizaje. Así como lo vieron en el curso y como sé que esta imagen de pronto les resulta conocida, es decir, hacer gestión de lo digital a través de dinamizar, monitorear, evaluar, analizar y dar soporte. ¿Cuál es fortalecer mis competencias? Divulgar, planear, procesar y diseñar a través de la mediación de material digital que ya existe, que no necesariamente yo tengo que crear de cero. Simplemente entendiendo, etiquetando, clasificando, viendo qué me sirve, puedo hacer todo esto, mi caja de herramientas en pro de mejorar mis prácticas docentes. Y por último, nos acordamos de esta gráfica, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Aprender para apropiar, conocer para mejorar. En este cuadro que se vuelve cíclico a través de enseñar, practicar, evaluar y hacer. Y todo el tiempo vamos repitiendo nuestro ciclo, haciéndolo de manera iterante en algunas ocasiones, lo cual nos va a permitir poder realizar de manera mucho más ya consciente este proceso. Entonces voy a hacer un breve resumen de estos 5 pasos para entender este tema de la curaduría. Primero, tengo toda mi base acumulada, que es lo que todos ustedes
tienen en su quehacer desde que iniciaron su carrera, incluso en pregrado. Seguramente tendrán documentos todavía que les dieron en la universidad, hasta lo que tienen a día de hoy, 15 de octubre 2020. Identificar de toda esa base acumulada qué es lo que me sirve, qué es lo que no está obsoleto y qué es lo que puedo utilizar a mi favor. Clasificarlo y sistematizarlo. Seguir e identificar qué es lo que voy a seguir utilizando. Luego, vigilar de eso, qué no está obsoleto, qué me sirve, qué puedo. ¿A través de qué? De un sistema de etiquetas o folksonomía que me permite hacer este trabajo mucho más fácil. Luego, entender cómo esa base acumulada me va a ayudar a apropiar mi modelo de interacción intensivo a lo digital. Es decir, cómo puedo aprovechar esa base acumulada para hacer los puntos de tutoría y asistencia, trabajo colaborativo y aprendizaje autónomo. ¿Para qué? Para que toda esa base acumulada se convierta en nuestra caja de herramientas digital que nos permita gestionar, fortalecer, producir y desarrollar mejores prácticas a nivel de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, entender este proceso de enseñar, practicar, evaluar y hacer que me permita aprender y apropiar y que me permita conocer y mejorar. Esos son los 5 pasos fundamentales. Muy bien, a partir de la teoría. Pero bien, Naifer, ¿cómo llevo eso a la práctica? Ok, para allá vamos. Ay, perdón. Primero, a través del gestor de canales RCS. ¿Qué son los canales RCS? Es un espacio para organizar y leer la información recolectada en los distintos canales. Son canales que se alimentan automáticamente. Y cuando yo tengo un canal RCS, por ejemplo, de educación, este mismo canal todo el tiempo está jalando información y todo el tiempo se está actualizando. Entonces, como eso pasa, por ejemplo, hay gestores que nos ayudan a llevar eso más organizado. El gestor que propone el curso y que yo les vuelvo a traer es GetStream, que es uno, pues aquí no se ve muy bien la imagen, ahorita se los muestro en la web, que es un gestor bajo el cual podemos traer la información de nuestros canales RCS, los que dicen feed.rcs arriba, y poder gestionarlos de una manera organizada. Entonces, en estos gestores podemos leer todas las noticias actualizadas de nuestros intereses, ya que al agregar los enlaces RCS, ellos se actualizan. Ay, perdón, es que empecé por el 2. Ahora sí. Canal RCS, que lo que les decía, son estos canales donde yo tengo la información, donde yo consigo información de mi interés, por ejemplo, este que es uno de los más conocidos, que es Education Week, que es el mismo que está en el curso, donde tengo diferentes tipos de canales de diferentes temáticas a nivel educativo, tengo currículo, tengo evaluación, tengo educación, hay temas de actualidad y que todo el tiempo ellos están haciendo ese trabajo de autoalimentarse. Entonces, cada uno de estos elementos que están dentro, cada vez que alguien, cualquier persona que esté integrada hace una actualización, nosotros lo podemos leer en tiempo real. Como esto se vuelve muchos enlaces y mucha información, pues tenemos ahora sí, que pasar a un gestor de canales RCS. Es decir, es el lugar donde yo voy a organizar estos enlaces para que sea mucho más fácil la lectura y para que yo pueda traerlo. Luego de tener esta información, necesito un gestor de contenidos. ¿Por qué? Porque listo, ya yo tengo mi canal. Yo he decidido que voy a hacer una curaduría en temas evaluativos, por ejemplo, y empiezo a buscar canales que me den información sobre eso. Y estos canales todos los días me botan información. Entonces me lleno de una cantidad de enlaces y lo que no quiero es hacer la misma práctica de ponerlos en favoritos o de tenerlos en un drive. Entonces voy a un gestor de contenido que me permita, a través del etiquetado, poder organizar de manera intencionada estos enlaces. Entonces yo tengo, aquí digo, el mismo que se propone en el curso, ya ahorita también se los muestro en la web, y empiezo a organizar, haciendo un buen uso folksonómico de esta información que he recogido, que ya tengo en un gestor y que luego paso a esta herramienta que me permita. Lastimosamente, para hacer este tipo de ejercicios a nivel de la curaduría no nos basta una sola herramienta, necesitamos abordar diferentes. ¿Por qué? Porque cada una cumple con una funcionalidad. Luego de que ya yo tengo toda mi información actualizada, la tengo gestionada y organizada y ya la tengo con una intencionalidad y etiquetada, ahora necesito ver cómo eso lo puedo llevar a la práctica. Y para eso, para hacerlo, por ejemplo, de uso en el aula, es que viene el último paso, que es crear las colecciones digitales.
Después de haber recopilado la información, tenerla actualizada, gestionarla adecuadamente con una buena folsonomía, ahora debemos darle un sentido, ir un paso más allá, es decir, convertir toda esa información en una colección digital que se pueda usar para un propósito particular, por ejemplo, para incorporarla como apoyo al aula de clase. Para esto, pues necesitamos otra herramienta, la que se propone en el curso y la que les traigo también es Pertris, que es una herramienta para crear colecciones digitales que ya empiecen a acotar toda esa gama informativa, toda esa ventana de información que hemos desplegado ya con una intencionalidad específica. Entonces, ya lo que hacemos es tener esa búsqueda un poco más organizada con materiales de insumo que nos apoyen como un ejercicio académico en clase. Y eso es todo lo que abarca la curaduría de contenidos. En resumen, ¿qué tenemos que hacer? 1. Mapear nuestra base acumulada de conocimiento. 2. Crear un sistema de etiquetado. 3. Gestionar esa alimentación automática de canales RCS. 4. Escoger de allí los materiales o recursos para crear las colecciones digitales con anotaciones y metadata, porque esa es la ventaja que tenemos también al gestionarlo, que vamos a tener las fuentes, los autores, vamos a respetar derechos de autor y vamos a hacer todo lo que conviene a un buen uso o una buena etiqueta dentro de lo que son nuestros ambientes virtuales de aprendizaje. Y 5. Finalmente, con todos esos recursos y teniendo clara la intencionalidad de uso de los mismos, pues creamos colecciones digitales que nos permitan abordar una temática específica y acotada. Y eso es todo lo perteneciente a lo que es, en teoría, la curación de contenido. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, cómo agregar los canales RCS. Entonces, vámonos para acá. Por acá. Fíjense, yo ruedo esto. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo. Este es, primero que nada, identifico el canal. Entonces, aquí estoy en la página de Education Week, como les decía, y miren todos los temas que hay. Cualquiera. Vamos a suponer que yo estoy interesada en tener o en mantener actualizada mi información sobre currículo. Entonces, vengo al canal. ¿Cómo sé que es un canal? Como decía en el video, identifico que acá arriba dice Feeds. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un tema donde todo lo que se hable de currículo y esté asociado a este canal me va a llegar automáticamente y yo lo puedo leer diariamente como un periódico, como esas noticias de interés, y no tengo que estar pensando en si la información que tengo está desactualizada o dónde podré. Estos son fuentes confiables donde realmente la información que está es a nivel de una búsqueda ya de tipo, pues que va a ser a nivel académico y confiable. Entonces yo copio mi enlace, control C, voy a mi gestor de RCC, que es el mismo que les proponía que les proponen en el curso, que en este caso es GetStream. Vengo aquí a mi canal RCS, abro, por ejemplo, estos los he agregado, los agregué ahorita para el ejercicio, todavía no han posteado nada, pues ya llegará. Entonces le digo aquí que voy a agregar un nuevo canal, nuevo RCS, perdón, es que esto se me cruza, pego el enlace y acá efectivamente me dice que lo intente de nuevo, como que copié mal el enlace. Voy a volver. Ay, pero ese sí es. A ver. Le digo agregar, efectivamente me dice que es Education Week Curriculum and Instruction. Le digo que sí y le digo crear. Aquí ya me aparece, entonces a lo que este canal empiece a alimentarse, por ejemplo, ya mañana, yo voy a tener todos los trendings o las últimas noticias sobre estos canales que he agregado. Luego de tener todos estos canales, por ejemplo, yo necesito organizarlos porque si no acá me pasa lo mismo. Lo que hago es volver a GetStream, mi barra de favorito. Entonces, para evitar esto, yo cojo cualquiera de estos enlaces, voy a coger uno de los que ya exista, por ejemplo, vamos a esperar que cargue. Yo aquí puedo tener la guía, tengo la fuente, tengo todo, sencillamente está demorado. Entonces para no abusar del tiempo, pues vamos a suponer que copié cualquiera de estos y lo organizo en mi gestor, en Diigo. ¿Qué es Diigo? Es precisamente un gestor que me permite mantener de manera organizada cada uno de los enlaces o cada una de esas informaciones que yo estoy tratando de poder
apropiar para utilizarlas con un fin. Entonces vamos a suponer que voy a abrir esta que tengo por acá. Acá tengo abierta, así esta. Vamos a suponer que esta es la información que salió de mi getString del RCS que abrí. Entonces yo vengo a Diigo, me perdió aquí, le digo agregar un nuevo bookmark, vengo a la página donde yo estoy, copio el enlace, copio la URL en Diigo, le digo siguiente y él ya me va a jalar esa información. Entonces, ¿qué es importante o por qué es importante hacer esto? Porque aquí es donde yo organizo. ¿A través de qué? De tener siempre una descripción, las etiquetas y yo puedo compartirlos con mi grupo. Es decir, si mi intención es apoyar en clase, yo puedo tener un grupo en Diigo con mi clase y a partir de allí hacer co-creación y que mis estudiantes también tengan ese canal actualizado o que mis estudiantes me ayuden a crear a buscar información para luego convertirla en una colección digital. O asimismo, lo puedo hacer con mis colegas. Por ejemplo, todos los profes de español pueden crear un grupo y empezar a alimentar estos gestores para luego crear colecciones que le permitan hacer trabajo interdisciplinar pues en temas que puedan abordar desde diferentes grados en una misma área y hacer que este proceso sea más fácil. Entonces, ¿yo qué hago? Le coloco una descripción y agrego las etiquetas. Esto es lo que va a hacer la diferencia entre sencillamente guardar este enlace en favorito o tener un gestor. ¿Por qué? Porque luego yo vengo a Diigo y estoy buscando un artículo que específicamente yo guardé porque hablaba de un tema específico y le di esa etiqueta específica. No tengo, sino que sencillamente voy a darle por ejemplo aquí Evaluation y me aparecen todos los artículos con la fecha, con la descripción, con la página oficial. Yo puedo volver a ese artículo y tengo la fuente original. Todo esto también hace parte del buen uso, ¿verdad? Y de respetar todo el tema de Creative Commons. Pero luego ya tengo mi canal RCS, ya tengo mis noticias informadas y ya las tengo organizadas. Ok, ahora ¿cómo llevo eso a un apoyo en el aula? Pues a partir de toda esa información vamos a la última herramienta que mencionamos, que es Pertris, y podemos crear colecciones digitales. ¿Cuál es la intención de estas colecciones digitales? Pues poder precisamente utilizarlas ya acotando cuál es la intencionalidad propia estos recursos. ¿Qué podemos hacer en Pertris? Por ejemplo, aquí estoy en el canal de la curaduría académica, que es el mismo que ustedes tienen en el curso. Todo lo hice basado en el curso para que visualmente también les ayudara un poco más a no perderse. Y sencillamente están los recursos que ustedes apoyaron sus procesos de formación en sus cursos, en los cursos que realizaron por Academy-TIC. Entonces, esta es la intencionalidad, mi profe, y este es el punto final de poder entender cómo la curación de contenido se vuelve un aliado a la hora de utilizar estos productos dentro del aula.